Muy buenos días, licenciado, compañeros. El día de hoy voy a estar exponiendo el tema de la Revolución Nacional de 1952. La Revolución de 1952. Los antecedentes de la Revolución Nacional. Llamamos Revolución Nacional a ese proceso de cambio y transformación que se ha dado en nuestro país a partir de 1952 y que ha influido en la estructura económica, política, social y cultural. La Revolución del 52 es un hecho trascendental en la historia contemporánea de nuestro país, sobre todo por las 4 medidas que se implementaron. Cabe señalar que en América Latina, desde 1900 hasta 1960, se ha producido 3 grandes revoluciones. La Revolución de México en 1910, la Revolución de Bolivia en 1952 y por último, la Revolución de Cuba en 1959. Estos procesos han tenido características particulares de acuerdo a la situación de cada país. En lo que concierne exclusivamente al proceso revolucionario en Bolivia, como antecedentes se pueden citar los siguientes hechos históricos: surgimiento de las organizaciones sociales y políticas posguerra, surgimiento del socialismo militar, retorno de la rosca con el sometimiento a intereses norteamericanos, linchamiento y colgamiento de Villarroel y la restauración oligárquica. Surgimiento de las nuevas organizaciones sociales y políticas. Las nuevas organizaciones surgieron después de la Guerra del Chaco. Este conflicto fue un espacio de encuentro entre diferentes componentes de la sociedad boliviana, entre aymaras, quechuas, guaraníes, sectores urbanos, etc. En tal situación, probablemente la Guerra del Chaco fue el hecho dramático que permitió comprender más claramente que Bolivia era en diversidad cultural, étnica, social. Por tanto, este fue un punto de partida para los procesos de cambio estructural, en conformidad a lo señalado. En Bolivia, con posterioridad a la Guerra del Chaco, aparecieron nuevas organizaciones sociales, como la de los campesinos en sindicatos agrarios, como la de los mineros en una organización matriz denominada Federación Sindical de Mineros en Bolivia, y otras entidades sindicales urbanas feministas. Por otro lado, también surgieron organizaciones políticas con el Partido Obrero Revolucionario, por sus siglas POR, con una definición claramente trotskista. La Falange Social Boliviana es FSB, un partido nacionalista, pero sindicado abismalmente de las ideas marxistas y socialistas. El Partido de Izquierda Revolucionaria, el PIR, vinculado con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y por último, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, por sus siglas MNR. Surgimiento del socialismo militar. Se denomina socialismo militar al proceso que canceló la continuidad del modelo liberal y cuyo contenido programático tuvo un viraje hacia la izquierda. Este proceso fue implementado a través de un golpe de Estado, llevado a cabo el 17 de mayo de 1936, propiciado por Germán Busch, para colocar en el gobierno a David Toro, un militar inteligente y astuto, que a título de socialismo militar buscó la imagen desgastada de las Fuerzas Armadas. A la vez buscaba satisfacer las necesidades de los pobres y de los excombatientes del Chaco. Con ese propósito conformó su gabinete. Lo trascendental del gobierno de Toro fue la nacionalización de la Standard Oil el 13 de marzo de 1937, hecho histórico y el primero en América Latina por la confiscación de la transnacional,
Este hecho permitió al presidente aumentar la popularidad. El 13 de julio de 1937, Toro renunció a la presidencia y en su lugar asumió el poder Hermann Busch, quien al principio parecía pro-oligárquico, pero terminó aún más comprometido con los sectores de la izquierda. Las acciones más importantes de su gobierno se pueden resumir en los siguientes puntos. Promulgó la nueva constitución política del Estado, que puso fin al Estado oligárquico. Promulgó el primer Código de Trabajo. Emitió el decreto supremo indicando que el 100% de las divisas mineras debían ser entregados al Estado. Elevó en un 25% las exportaciones para evitar la fuga de capitales. Nacionalizó el Banco Central de Bolivia y el Banco Minero. A pesar de estas medidas patrióticas, Busch se vio abandonado y en una depresión profunda se suicidó el 25 de agosto de 1939. Así terminó el denominado socialismo militar. Retorno de la rosca y sometimiento a intereses norteamericanos. A la muerte de Hermann Busch y antes que su cadáver sea enterrado a través de un golpe de Estado basado en el arresto del vicepresidente constitucional, asumió el cargo presidencial el general Quintanilla, quien por presión tanto de la derecha como de la izquierda convocó a elecciones generales, de cuyo resultado asumió la primera magistratura el general Enrique Peñaranda Castillo, representante del sistema minero feudal. Fue precisamente este gobernante quien se alió con los Estados Unidos y estableció un compromiso de cooperación solidaria, consistente en la venta del estaño boliviano en precios desfavorables para el país. Además, fue precisamente este gobernante quien se alió con los Estados Unidos y estableció un compromiso de cooperación solidaria, consistente en la venta del estaño boliviano en precios desfavorables para el país. Además, con el pretexto de garantizar la producción minería, militarizó y cometió masacres en las minas del país. Linchamiento y colgamiento de Villarroel. La masacre de Catavi, infligida el 21 de diciembre de 1942, y la pretensión de promulgar el decreto supremo que establecía la seguridad del Estado dieron lugar a que la Alianza Radepa no esté dispuesta a seguir tolerando dichas acciones. Exactamente después de un año de la masacre, el mismo día 21 de diciembre de 1943, mediante un golpe de Estado, asumió el gobierno Gualberto Villarroel, en cuya administración se destacaron los siguientes hechos. En 1943 se aprobó la creación de la refinería de Valle Hermoso en Cochabamba. En junio de 1944 se realizó el primer congreso minero en la localidad de Huanuni. En dicho congreso se fundó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en Bolivia. El 13 de mayo de 1945, el propio gobierno convocó al primer Congreso Indigenal. A raíz del Congreso Indigenal, Villarroel decretó la abolición del pongueaje y mitaje. También estableció la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades. Villarroel decía: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Así murió un presidente cuyo pecado fue identificarse con los sectores más humildes, pero su muerte no fue estéril. Restauración oligárquica. La muerte de Villarroel significó el retorno de la rosca a las esferas del poder. En ese sentido, quien sucedió a Villarroel en la primera magistratura interinamente por un lapso muy corto fue Néstor Guillén Olmos. Posteriormente, el gobierno Tomás Monge Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
en cuyo interinato se produjo la más encarnecida persecución a los simpatizantes del gobierno anterior, entre ellos los obreros, quienes condenaron el colgamiento de Villarroel. Al periodo que comprende la muerte de Villarroel hasta la insurgencia del 9 de abril de 1952, se conoce también como sexenio, tiempo que se ha significado la restauración oligárquica. Durante este periodo se dieron los siguientes hechos. De 1947 se convocó a elecciones generales, en las que ganó el PURS, Partido de la Unión Republicana Socialista, con 44.000 votos, con el binomio Urriola-Goitia, seguido del MNR con 37.000 votos. Este mismo año, 1947, se perpetró una nueva masacre en el distrito minero de Catavi. 2 años después de las elecciones parlamentarias, se manifestó la fortaleza del MNR, lo que derivó en la renuncia del presidente Enrique, alegando problemas de salud. La insurrección del 9 de abril. El 9 de abril de 1952 fue trascendental para la historia de Bolivia contemporánea de nuestro país. En ese día y en ese año se inició el quiebre y cancelación definitiva del viejo sistema minero feudal, que había tenido supremacía absoluta por más de un siglo y 4 en la era republicana. Ahora bien, ¿cuáles fueron las acciones específicas de la insurrección del 9 de abril? Veamos a detalle. Inicio de la insurrección y su fracaso. La insurrección se inició el 9 de abril a la cabeza de Hernán Siles, a quien secundaban una fracción policial y el general del ejército, Antonio Seleme, que días antes era ministro de la Junta de Gobierno y que por jurar al MNR fue separado del gobierno. Por tanto, la insurrección fue una especie de golpe policial civil. Durante toda la jornada se desplegaron más de 2.500 policías, con similar número de civiles que paulatinamente fueron tomando edificios públicos. Los militares salieron a restablecer el orden y se produjeron combates en distintas calles de La Paz. Tras culminar la jornada, la insurrección parecía haber fracasado. En horas de la noche, el general Seleme ordenó a sus insurrectos para el fuego y el refugio en la Embajada de Chile. Por su parte, Hernán Siles Suazo, agobiado por el fracaso de la acción insurreccional, intentó pactar con el comandante del ejército sin resultado alguno. Insurrección de las masas. Frente al fracaso registrado el 9 de abril, los sectores populares, sin necesitar la dirección de los líderes movimentistas o al margen de lo que puedan definir dichos líderes, se entregaron a una lucha sin cuartel, sobre todo en La Paz y Oruro. Los días 10 y 11 de abril, finalmente la balanza se inclinó hacia los revolucionarios, con la intervención de los mineros de los distritos de Oruro y de Milluni de La Paz, quienes utilizando cartuchos de dinamita causaron desánimo entre los militares, provocando así la deserción de los soldados y la rendición del ejército. Para finalizar este acápite, es necesario remarcar que la revolución no se circunscribió únicamente en los 3 días de la lucha armada, sino que este trascendental hecho histórico se originó en las arenas del Chaco, prosiguió en los frustrados gobiernos de David Toro, Germán Busch o Alberto Villarroel, y se enfrentó con el famoso Mamertazo, que fue un intento desesperado y fallido de la oligarquía por mantenerse en el poder. Inicio del gobierno revolucionario y las 4 medidas fundamentales. Una vez logrado el triunfo de la revolución, Hernán Siles Suazo
presidió por 3 días la Junta Revolucionaria, mientras se esperaba el arribo de Víctor Paz Estenssoro, quien estuvo exiliado en Argentina y Uruguay durante 6 días. Su arribo a La Paz fue el 15 de abril, con un recibimiento masivo de los sectores populares, que tenían puestas sus esperanzas en el nuevo gobierno. Inicialmente se estableció lo que denominó un cogobierno, conformado con la Central Obrera Boliviana con su líder Juan Lechín, Oquendo y el MNR. De ahí que las decisiones gubernamentales posteriores tuvieron fuertes influencias del sector obrero. En el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro se implementaron las medidas de impacto popular, como fueron la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de minas y la reforma educativa. Estas medidas fueron trascendentales en la historia de Bolivia. Nacionalización de las minas. Antes de la nacionalización de las minas, a través del Banco Minero se estableció un mecanismo de control de exportaciones de los minerales, así también el control de divisas mediante el Banco Central. Sin duda fueron medidas favorables para los intereses del país. El 31 de octubre de 1952 se decretó la nacionalización de las minas, con la cual se puso fin a la explotación de las minas por los 3 varones del estaño, como fueron Patiño, Hochschild y Aramayo. Pero estos, quien al negociar con el gobierno la indemnización de las minas nacionalizadas, lograron beneficios de las minas bolivianas durante 20 años cómodamente sin tener que administrarlas ni pelearse con los trabajadores. Reforma agraria. Fue otra de las medidas fundamentales del gobierno revolucionario, pero no estaba en su agenda programática. No obstante, ante la creciente expectativa de los campesinos y los saqueos de las haciendas, se temió que podría registrarse una auténtica revolución agraria. Empero el gobierno, con los dirigentes campesinos sin mucha dificultad, procedió a conformar una comisión para que pueda preparar una ley de la reforma agraria. De ese modo, el 2 de agosto de 1953 se promulgó la reforma agraria en Ocureña, en el Valle Alto de Cochabamba, donde se había creado el primer sindicato agrario. Finalmente, cabe señalar que la reforma agraria fue aplicada en las tierras altas de nuestro país y no así en las tierras bajas, donde persistió el latifundio y aumento de adjudicaciones de tierras a los compadres y amigos de quienes estaban en función de gobierno y de la gente que estaba a cargo del Consejo de Reforma Agraria. Dichas adjudicaciones no tomaron en cuenta ni representaron a los verdaderos propietarios de aquellas tierras, que eran de los indígenas. Muchos de ellos quedaron en tierras adjudicadas, en condiciones de servidumbre. El voto universal fue otra de las medidas trascendentales del gobierno revolucionario. Se promulgó en julio de 1952. Sin embargo, fue puesta en práctica en las elecciones de 1956. El voto universal significa que todos, mujeres, indígenas, analfabetos, sin discriminación alguna, tienen derecho a elegir sus gobernantes. Hasta antes del 56, las mujeres, los pueblos indígenas originarios y los analfabetos no ejercían derecho al voto. Por tanto, era una casta minoritaria y machista la que manejaba los destinos de un país que en su mayoría eran indígenas. La reforma educativa. En 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana con 3 aspectos importantes. Se creó la Escuela Universal Gratuita para toda la sociedad boliviana, a fin de que llegue a todos los rincones del país. Se estableció como idioma oficial el castellano, en franco desmedro de los idiomas originarios como el aymara, el quechua, guaraní y otros.
Finalmente, una nueva educación tiene como columna vertebral el magisterio, cuya formación se da en las normales del país. La reforma educativa fue una medida ampliamente aceptada por la población boliviana, pero con el tiempo ha ido socavando nuestra propia cultura. Gracias por su atención.